Hola, ¿qué tal? Estamos en este espacio virtual, estamos en Madrasat Al-Musharabia, sede de Gitanos Arte y Consultoría. Yo soy Lila Sayet Elías y este espacio tengo dos de mis amigos, los dos urbanistas. Tenemos a la doctora Perla Zamora y tenemos al doctor Rodrigo Tirado, que van a platicar acerca de urbanismo, y te quiero contar por qué hicimos este curso. ¿Tú quieres decir? Pues en realidad, muchas gracias, Lila. Todo surgió en el congreso pasado, ¿verdad? Así Organizado por ti, que te agradezco mucho la invitación a ese congreso y esta nueva invitación. En realidad todo surgió porque, dimos una charla sobre los análisis urbanos y el urbanismo andalusí, precisamente, ¿verdad? Y hubo muchísima gente interesada, y entonces decidimos este año hacer estos cursos. Van a ser diferentes módulos de 20 minutos aproximadamente cada uno, y después de esos módulos estaré yo para resolver preguntas y dudas y cualquier cosa. Durante el eje académico, allá en el encuentro. Y bueno, esta plática que Rodrigo dio causó como mucha expectativa y decidimos enfocarnos un poquito en la gente profesional, o en la gente que se profesionaliza en estos temas. Yo convoqué a mi amiga Perla Zamora, quien ha hecho estudios de género. Su doctorado es acerca de estudios de género, y es muy interesante como toda esta coalición de cosas que se maneja en este espacio. Sin más, te los voy a dejar para que platiquen entre sí, y bienvenido. Aquí nos vemos en un ratito más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y a todas. Nos da mucho gusto introducir al seminario de urbanismo andalusí. Como ustedes sabrán, jóvenes, y al final de cuentas, aunque este módulo está dirigido a cualquier público en general o profesionista que se dedique al urbanismo, es importante saber que el objetivo de este eje académico, y sobre todo de este módulo que tiene que ver con el urbanismo andalusí, es identificar cómo en el urbanismo no se agotan las posibilidades, ¿no? Y una de ellas precisamente es la perspectiva histórica, que es un insumo o una sinergia que a nosotros como urbanistas nos permite reconstruir o generar lecturas de las huellas que tiene la ciudad, que al final de cuentas es el escenario con el que nosotros trabajamos. Me gustaría presentar al doctor Rodrigo. Rodrigo es historiador de formación por la Autónoma de Madrid. Su maestría tiene que ver con la especialidad de patrimonio, prehistoria y arqueología. Y el doctorado, su trabajo fue sobre el urbanismo en la península ibérica, ¿cierto? En la Ciudad de México. Y actualmente, continúa sus estudios a nivel postdoctoral. Es un gran perfil, y como decía hace un momento, esta perspectiva histórica que es al final de cuentas un insumo útil para toda esta reconstrucción de historia y análisis que nosotros hacemos en las ciudades con sus sociedades. Rodrigo, cuéntanos un poquito cómo va a ser la dinámica de este eje académico, los módulos, qué se va a tratar, que vayan como contextualizando de cuál va a ser el contenido de lo que vas a poder compartir aquí a los jóvenes y gente interesada en cursar este módulo. Bueno, Perla, pues muchas gracias primero que nada por la presentación. El objetivo en sí es, primero que nada, acercarnos al urbanismo islámico, ¿verdad? Al urbanismo islámico. Y el segundo objetivo que tenemos es tratar de, ahora sí que infectar con la bacteria a los que nos ven, con la duda y con la curiosidad de hasta qué punto el urbanismo islámico nos ayuda a poder entender nuestro propio urbanismo. Uh-huh. Esto
en el caso, como tú bien dijiste, del público más especializado en urbanismo. Para el público en general, pues realmente lo que quisiéramos es, digamos, en la totalidad de la cultura islámica, que se dieran cuenta que nuestra cultura y la cultura islámica tienen muchos más nexos de los que hemos querido reconocer, ¿verdad? Y que en realidad, si nosotros conocemos la cultura islámica de forma más profunda, podríamos también conocernos mejor a nosotros mismos. Es por eso que este curso va a estar dividido en 4 módulos, ¿vale? Digamos, voy hablando de cada uno de los módulos. El primero va a ser del contexto histórico y arqueológico de los análisis urbanos. Así el título poco podría parecer hasta cierto punto ambiguo, pero de lo que quiero hablar es un poco demostrarles, me nace decir demostrarles, pero pues a lo mejor sería más indicado decir recordarles a los urbanistas, arquitectos, diseñadores que se dedican precisamente al fenómeno de la ciudad, además de sociólogos, etc., 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 pues bueno, que el urbanismo y la historia y la arqueología están vinculados. Tenemos una larga tradición de vinculación y que verdaderamente me gustaría explicarles cómo hacemos historia, cómo vemos el urbanismo desde el punto de vista de los historiadores y los arqueólogos, ¿verdad? Luego, en el segundo módulo, se llama el urbanismo medieval, urbanismo islámico y el urbanismo mediterráneo. En pocas palabras, lo que voy a hacer en ese módulo es explicar las características del urbanismo islámico. Puse urbanismo medieval y urbanismo mediterráneo en realidad porque pues el urbanismo islámico tiene unas características que se replicarán a lo largo de todo el Mediterráneo. Creo que es un error dividir las ciudades en islámicas y cristianas en el contexto mediterráneo, ya que tienen ciertos elementos en común. Y esos son los elementos del urbanismo medieval en general, ¿vale? Después de eso vamos a hablar en otro módulo del proceso de aculturación y la transmisión de las reminiscencias culturales. Eso es un módulo muy importante para poder entender cómo se genera cultura. Eso es desde el punto de vista de la antropología. Tenemos que entender cómo se dan esos procesos de aculturación entre diferentes elementos culturales, ¿no? Que la aculturación estaría relacionada con herencias y con intercambios como reprocesar, ¿no? Socialmente. Absolutamente. Okay. Además, en pocas palabras, en el momento en que entran dos entes con culturas diferentes en contacto, ni el ente 1 ni el ente 2 se mantienen siendo los mismos que en el pasado. Sí, sí. En el momento que tú y yo nos conocimos, yo pues algo aprendí de Perla y Perla de Rodrigo. Ese es el asunto. Y ya no somos exactamente los mismos, pero así pasa en todo momento, en mayor y menor intensidad según la exposición que tengamos. Pero vamos, eso lo podemos ver en seres humanos individuales o en culturas completas que entran en relación. ¿Qué es lo que sucede al final? Que nosotros tenemos un problema, porque si vemos de manera monolítica las culturas, pretenderemos que se pueden realizar involuciones culturales, o sea, cortarle las partes añadidas a una cultura original, y eso es algo que no se puede hacer y que nos va a traer mucho conflicto, y entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Por último, el último de los módulos pues va a ser la primera Ciudad de México y tras la caída de México Tenochtitlan. Vamos a hablar de cómo se creó la ciudad y cuáles fueron esos primeros elementos que construyeron los castellanos tras la caída de México Tenochtitlan, cuáles reaprovecharon y el motivo por el cual lo hicieron, que está total y absolutamente vinculada con el universo medieval y especialmente islámico. Desde tu perspectiva, Rodrigo, digamos, todo este contenido, ¿no?, que va como hilándose o hilvanándose respecto al urbanismo, ¿qué impacto tiene en el urbanista mexicano? ¿Cuál es como la huella que le deja? ¿Cuál es la posibilidad, perspectiva? ¿Qué es lo que le dejaría como insumo el poder
conocer todo este hilvanaje y todo esto que nos hablas, que al final son huellas, son herencias, son cosas que a lo mejor de primera instancia, en el sentido de sabernos mexicanos, ¿no? De tener esta titularidad y pensar que el ser mexicano es esto, desdibuja o nos descontextualiza a lo mejor de herencias directas, como puede ser la de Oriente. Entonces, ¿qué sería como el impacto para el urbanista en su profesión? Creo que la relación con la cultura islámica y entender los procesos de aculturación que se dieron tanto en la península ibérica, en el caso de Al-Ándalus, como los procesos de aculturación que se dieron entre castellanos y culturas prehispánicas aquí en México, servirá directamente para que el urbanista entienda, o por lo menos se aproxime a lo que verdaderamente sería mexicano, ¿no? O sea, podríamos resemantizar muchos elementos y podrían ahondar en muchos otros. Por otro lado, se me ocurre también pues una parte más pragmática, que es la utilización de los análisis urbanos, ¿verdad? Es toda una rama de trabajo y de estudio que tiene, o más bien que hinca sus raíces en un profundo conocimiento de la cultura que se va a analizar y de la trama urbana antigua y actual, ¿verdad? Para tratar de crear una narrativa entre esas digamos, en esos análisis y poder comprender de manera holística, hasta cierto punto podríamos decir, la ciudad que estamos habitando y la que están planeando. En esta parte que decías como pragmática y que relacionaste con el método, ¿nos podrías platicar un poquito cuál es el método que digamos de manera muy general, que tú utilizas para el análisis de la ciudad? Sí, claro, o sea, lo primero que se hace es, pues, digamos, yo lo divido en 4 pasos fundamentales. Pues, digamos, lo he ido puliendo con el tiempo. El primero de los pasos es verdaderamente una recopilación bibliográfica intensa sobre la ciudad, sobre las obras que se han hecho en la ciudad, las modificaciones de esas, de la urbe, ¿verdad? Y su evolución. Después de eso, de una buena búsqueda bibliográfica, se pasa por un análisis arqueológico. Eso es algo importante porque en realidad, pues eso, la arqueología nos dota de una metodología para poder notar ciertas reminiscencias arquitectónicas que quedaron borradas, ya sea, como hablábamos hace un rato, intencionalmente, ¿no? Como en el caso de las casas viejas de Cortés, o pues no intencionalmente, pero pues bueno, quedó por ahí un pedazo del muro y entonces hay que entender ese muro cómo se relaciona, ¿verdad? Con el entorno, con el edificio, con la ciudad, con etc, etc. Y después, pues los últimos 2 pasos requieren el hacer un análisis del plano de la ciudad, los edificios más importantes, ¿verdad? Y digamos, localizar ciertos nodos, ver hacia dónde van las vías, etc, etc, los sistemas de agua y demás, en cartografías antiguas y después en la cartografía actual. Y entonces tratar de establecer una narrativa entre todos esos puntos, ¿verdad? Es como construir memorias o recuperar la memoria o... Muy similar. A nivel, digo, sí. con el método, pero en donde lo puedes observar espacialmente, ¿no? Sí. Aunado como a todo lo que te genera, todo el conocimiento, ¿no? Que te genera como estas pesquisas o investigación o de análisis que luego se relaciona mucho con lo social, ¿cierto? O sea, como que se entabla ahí un diálogo entre el espacio y entre la narrativa, ¿no? Sí, o sea... sí, totalmente. Exacto, me gusta mucho lo que acabas de decir. Se entabla un diálogo entre el espacio y por supuesto, ciertamente la narrativa o las narrativas que van surgiendo de todo esto que tenemos, vamos, por supuesto que el espacio está vinculado al
a la política, a la sociedad, a la cultura, a muchos elementos. Es más, el espacio está vinculado, por ejemplo, al sentimiento de inseguridad que puede tener un personaje hace 500 años, en un momento que construyó el muro, ¿no? Hizo un muro y pues lo construyó por algo. Después ya no es necesario el muro, pero el muro se quedó ahí, ¿no? Y entonces podemos interpretar ciertos elementos del pasado, más que interpretarlos, tenemos elementos del pasado presentes y podemos darle un sentido, entender el sentido que tiene todos estos elementos en una narrativa general, ¿no? Y creo que eso es bien importante lo que mencionas, o sea, entender el sentido de las cosas, en este caso del espacio, y claro, o sea, en la formación, por ejemplo, de los urbanistas, que puedan, digamos, hacerse de esta herramienta, ¿no? Que yo creo que el conocimiento, pues nunca va a estar de más, y yo digo, estoy totalmente convencida de que la historia, la perspectiva histórica, estas manipulaciones del espacio, desde luego la arqueología, son claro que insumos útiles para el quehacer de las personas que al final de cuentas te dedicas a, digamos, a trabajar dentro del espacio de los ecosistemas de ciudades, de territorios o sociedades, ¿no? Creo que esto no se limita a una circunstancia de la urbe, ¿no? Claro. Sino es como de todo el territorio, y el territorio como un escenario o en donde sucedió historia y donde sigue sucediendo, ¿no? Claro, y que están vinculadas unas con otras, ¿verdad? O sea, y me gusta, dijiste, donde sucedió historia, donde están pasando historias todo el tiempo, y donde esas historias pues son en gran parte lo que nos da identidad, ¿no? Y entonces nuestra identidad, digamos, nuestras vivencias, las vivencias de muchas generaciones han estado en ese mismo espacio, ¿no? Aquí ya, digamos, vamos metiendo uno que otro concepto interesante, digamos, en ese espacio pues tenemos todas esas vivencias, y nos puede ser muy útil el poder crear justamente una historia, o entender las historias que están contadas en ese espacio, precisamente para que no esté desvinculado, ahora viéndolo como, digamos, desde el punto de vista urbanístico a futuro, no esté desvinculada la ciudad del futuro de la ciudad del pasado. Y porque creo que también a final de cuentas, como mencionábamos hace un momento, y que creo que tiene que ver con el objetivo de este encuentro, es en donde, bueno, uno de las, digamos, de los ejes es el académico, ¿no? Pero sí, al final de cuentas permea en ti como individuo, porque todo orbita con relación a ser mexicano, ¿no? O sea, ¿qué es ser mexicano? Y esto de ser mexicano, ¿con qué se vincula, con qué se contextualiza? O sea, yo ¿cuál es, digamos, qué tiene que ver mi narrativa, lo que aprendí, mi ciudad, todo esto? Y creo que el eje académico es uno de los tantos que se están manejando en este encuentro, que al final de cuentas lo que hace es reconstruirnos, ¿no? Y darle un sentido a muchas cosas con las cuales estamos acostumbrados, no solamente en el espacio, sino en el lenguaje, expresiones, ¿no?, que tienen mucho de herencia y que tienen mucho este espectro de a veces de cosas que desconocemos, pero como menciona Lila, ¿no?, que están muy cerca de nosotros, y al final de cuentas son la herencia de este matrimonio entre Oriente y Occidente, y nosotros como una sociedad que ella menciona que somos los nietos, ¿no? O sea, entonces digo, yo me encanta que nos puedas compartir tu conocimiento, y pues bueno, estaremos así muy atentos para estar siguiendo y conectando. Los invitamos a que se conecten al primer módulo del urbanismo andaluz.